Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el análisis de la teoría de la ventaja comparativa. Esta es la parte 2 del video que he grabado. Y bueno, empezaríamos con esta pregunta como marco de discusión, ¿sí? Cómo la ventaja comparativa determina el patrón de comercio internacional. Ok, para ello vamos a hacer los siguientes supuestos. Suponemos que la economía solamente tiene un factor de producción, que es el trabajo. Se producen dos bienes, digamos televisiones y celulares, y la tecnología de cada economía va a ser igual a la productividad del trabajo en cada industria. Es decir, lo que va a determinar que un sector productivo sea más eh, eficiente que otro va a ser la tecnología. A mayor producción, perdón, a mejor tecnología, mayor productividad y por lo tanto mayor eficiencia. ¿Cómo medimos entonces la productividad del trabajo? Las vamos a medir en términos de la cantidad de mano de obra requerida para producir un determinado bien, específicamente a través del número de horas de trabajo necesarias para producir una televisión o un celular, digamos. Por lo tanto, denominemos lo siguiente: sea A subíndice LT los requerimientos de unidades de trabajo para producir televisiones, A subíndice LC los requerimientos de unidades de trabajo para producir celulares, y sea L la cantidad total de mano de obra, es decir, la totalidad de los recursos productivos de esa economía, que en este caso únicamente hemos supuesto que solamente hay un factor productivo, que es la mano de obra. Ahora introduzcamos el concepto de la frontera de las posibilidades de producción, que no es otra cosa más que una representación gráfica que ilustra la cantidad máxima de celulares que se pueden producir una vez que se ha tomado la cantidad de televisiones que se van a producir en esa economía. O al revés, es la cantidad máxima de televisiones que se pueden producir una vez que se ha tomado la decisión de la cantidad de celulares que se van a producir en esa economía. En ese sentido podemos observar, dado que la cantidad de trabajo en esa economía es limitada, si producir más de un bien es a costa del otro bien. Esto es lo que llamamos los dilemas o los trade-off en una economía, de que para producir más de un bien es a costa de sacrificar la producción del otro bien. En este caso observamos que la frontera de posibilidades de producción es una línea recta, ¿sí? Con un cierto grado de inclinación, que es lo que le da la pendiente. La pendiente va a ser la misma, dado que el grado de inclinación pues es el mismo en cualquier punto de esta recta, y nos muestra la cantidad que se sacrifica, digamos, de televisiones por obtener una unidad más de celulares. Observen también que en las esquinas de esta recta tenemos la fórmula L que divide ALT para el caso de la producción de televisiones, y en el otro extremo de esta recta tenemos la fórmula L sobre ALC para el caso de la producción de celulares. Este cociente nos está diciendo la cantidad de mano de obra dividido entre los requerimientos de trabajo necesarios para producir cada bien. En este caso podemos observar que esta recta es más bien vertical, ¿sí? Está más del lado de la producción de televisiones, lo cual significa que los requerimientos necesarios para producir televisiones pues son pocos. De hecho, si agregamos algunos valores a L y a L subíndice T, podemos ver que si mantenemos constante la cantidad de mano de obra, ¿sí? Si los requerimientos de trabajo para producir una televisión son pequeños, es decir, es un número pequeño, el resultado va a ser un número grande, como en este caso. Por el contrario, si la cantidad de trabajo necesaria para producir, digamos, celulares
es bastante amplia, entonces quiere decir que este mismo número L va a estar dividido entre un número cada vez mayor y el resultado va a ser un número pequeño. ¿Sí? Cuando ustedes dividen un número, el que sea, pero lo mantiene constante entre un número cada vez más grande, el resultado va a ser un número pequeño y viceversa. Por eso podemos inferir que en esta economía sí cuesta menos trabajo producir televisiones que producir celulares. De hecho, lo podemos constatar con el número de horas requeridas para producir uno y otro. Es por ello que esta pendiente, es decir, el grado de inclinación de esta recta, es más bien vertical, sí es muy vertical, indicando con ello que es más fácil producir televisiones que producir celulares. Sea Q subíndice C la producción de celulares y Q subíndice T la producción de televisores. Por lo tanto, el trabajo necesario para producir celulares va a ser la cantidad de mano de obra requerida para producir celulares multiplicada por la cantidad de celulares. Lo mismo se aplicaría para el caso de las televisores. Ahora bien, L, que es la oferta de trabajo, va a definir los límites de esa economía. Si los límites de la producción de esa economía se definen por la desigualdad siguiente: la cantidad de mano de obra requerida para producir celulares por la cantidad de celulares más la cantidad de mano de obra requerida para producir televisiones por la cantidad de televisiones tiene que ser menor o igual a la oferta de trabajo. Puede ser menor, sí, puesto que puede haber mano de obra subutilizada, desempleada, pero no puede ser superior, sí, a la cantidad de trabajo de esa economía. Puede ser menor o igual, pero no superior a la cantidad de mano de obra de esa economía. Ahora bien, el costo de oportunidad de los celulares en términos de las televisiones va a ser igual a subíndice LC entre A subíndice LT, es decir, el número de horas necesarias para producir un celular entre el número de horas necesarias para producir un televisor, y viceversa. El costo de oportunidad de las televisiones en términos de los celulares sería exactamente el opuesto. Si se necesita 1 hora para producir una televisión y 2 horas para producir un celular, entonces el costo de oportunidad del televisor va a ser igual a el número de horas necesarias para producir una televisión, que es 1 hora, dividido entre el número de horas necesarias para producir un celular, que son 2. El resultado va a ser un medio. Es importante aclarar qué significa este valor, un medio. Es decir, es la cantidad de celulares que la economía tiene que sacrificar para producir una televisión más. Ese es el significado económico de ese valor. Por su parte, sí, el costo de oportunidad, como ya lo indicamos, es el valor de la pendiente, de la curva, o de la recta más bien, de la frontera de posibilidades de producción. Y como es una recta, pues la pendiente siempre va a ser la misma. ¿Por qué es una línea recta? Bueno, porque en este caso solamente hay un factor productivo, que es el trabajo. Para sintetizar lo que acabamos de expresar, este valor, ¿sí?, nos va a decir la cantidad que se sacrifica del denominador para obtener una unidad más del numerador. En este caso, medio celular a cambio de obtener una televisión más. ¿Qué producirá en realidad la economía? ¿Celulares o televisiones? Bueno, pues para verlo necesitamos conocer los precios relativos. Entonces, si el trabajo es el único factor productivo en esa economía, si la oferta de celulares y televisiones estará determinado por el movimiento del factor trabajo hacia el sector que pague los salarios más altos. Esto lo podemos determinar la tasa salarial conociendo el precio del producto, ¿sí?, y las horas necesarias para producir ese producto. Veamos un ejemplo. Sea PC el precio del celular y P subíndice T los precios del televisor. Puesto que suponemos que no hay factores productivos excepto el trabajo,
Es decir, no hay beneficios, no hay rentas que pagar, ¿sí? No hay intereses por el uso del dinero, sino simplemente el salario por el uso de la mano de obra. El salario por hora en el sector, digamos, de televisiones será igual al valor de lo que un trabajador puede producir en una hora, que en este caso es el precio del televisor dividido entre el número de horas necesaria para producirlo. En cambio, si PC es los precios de los celulares y A subíndice LC son las horas requeridas para producir un celular, la tasa salarial en el sector de celulares será igual a el precio del celular dividido entre el número de horas necesarias para producir el celular. ¿Qué producirá en realidad la economía? ¿Celulares o televisiones? Bueno, la regla de oro estipula lo siguiente: la economía se especializará en la producción del bien cuyo precio relativo sea superior a su costo de oportunidad. Esa sería la regla de oro de la decisión. ¿Hacia qué producto debe de especializarse la economía? Entonces, si por ejemplo el precio relativo del celular con respecto al televisor es mayor a su costo de oportunidad, entonces la economía debería de especializarse en celulares. Si este es inferior, pues la economía no debería de producir ese celular, probablemente debiera especializarse en televisiones. Veamos este ejemplo. Dos bienes, televisiones y celulares. Los precios de cada uno son 6.000 y 10.000 respectivamente, y la cantidad de trabajo requerido es 1 hora y 2 horas respectivamente. Entonces saquemos los precios relativos de los celulares y sus costos relativos, y también obtengamos el precio relativo de los televisores y su costo relativo. En este caso, sustituyendo valores, observamos que el precio relativo de los celulares es 1.6, que contrasta con su costo de oportunidad, que es mayor, que es de 2. Por su parte, el precio relativo de los televisiones es 0.6, que es superior a su costo de oportunidad. Por lo tanto, la economía debe de especializarse en televisiones. Entonces, la regla de oro nos dice: si el precio relativo de un bien excede su costo de oportunidad, el país debe de especializarse en ese bien. Pongamos otro ejemplo: los bienes X y Y, los precios son 4, no sé, dólares por ejemplo, y 6 respectivamente, y la cantidad de trabajo necesario es de 2 y 8. Determinar la tasa salarial. 2. Comparar el precio relativo con su costo de oportunidad y decidir qué debería de producir esa economía, en dónde debería de especializarse. ¿Ok? Para determinar la tasa salarial, es decir, lo que aporta cada trabajador por hora, lo que tenemos que hacer es dividir el precio del producto entre el número de horas necesario para producir ese bien. En este caso, el precio o el salario pagado por hora en el sector productor del bien X es de 2 por hora. Por el contrario, el salario por hora que se paga en el sector del bien Y es de 0.75. Evidentemente, le convendría más a los trabajadores contratarse en el sector productor del bien X. Ahora comparar el precio relativo del bien con su costo de oportunidad, es decir, el precio relativo del bien X con respecto a su costo de oportunidad. Sustituyendo estos valores, observamos que 2/3 es mayor a 1/4. Por lo tanto, el precio relativo del bien X es superior a su costo de oportunidad. Hagamos lo mismo con el caso del bien Y. Observamos a la hora de sustituir que el precio relativo del bien Y es inferior a su costo de oportunidad. Finalmente, ¿qué debería de producir cada país? Bueno, pues de acuerdo a estos datos,
deberá producir el bien Y, el bien X, perdón, ya que su precio relativo supera a su costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la economía deberá de especializarse en el bien X. Pues espero que este video sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.